¿Qué harías si el hombre que destruyó tu vida tuviera que arrodillarse ante ti para salvar su fortuna? Sofía de la Vega nunca imaginó que esa pregunta dejaría de ser una fantasía para convertirse en la realidad más dulce y devastadora que jamás probaría. Aunque en ese momento solo sentía el frío del mármol bajo sus pies descalzos y el peso de una humillación pública que le quemaba la piel más que cualquier brasero en el gélido salón del duque. La joven había llegado a la propiedad de su excelencia, el duque Rodrigo de Guzmán, como la garantía de una deuda familiar, un objeto más en una transacción de avaricia, pero un pequeño detalle legal, un error que la arrogancia del noble le impidió ver, transformaría a la víctima en el más astuto de los depredadores. La corte que la había visto caer sería testigo de su ascenso, pues el destino es a menudo un prestamista paciente y sus intereses son siempre los más altos. La atmósfera del salón de baile era una espesa capa de terciopelo, carmesí y humo de tabaco, una opulencia sofocante que contrastaba con el vestido de seda desteñida que Sofía se había visto obligada a llevar, regalo sarcástico de sus tíos que la habían vendido sin remordimiento. El aire, denso por el aroma de los lirios y el sudor de la danza, se sentía pesado sobre su pecho, un presagio sombrío de la calamidad que se avecinaba, pues su corazón latía al ritmo irregular de una angustia contenida que se esforzaba por no revelar. Intentaba mantener la compostura, recordando las lecciones de su difunto padre sobre la dignidad, el único bien que ni la deuda ni la traición podrían arrebatarle jamás. Pero sus manos, ocultas bajo una mantilla de encaje viejo, temblaban ligeramente, delatando el terror que la inundaba ante la inminente revelación pública de su situación precaria. Había entrado como prometida de un título menor, pero sabía que saldría como algo mucho menos, pues sus tíos, corroídos por la avaricia y la presión de sus acreedores, habían negociado con su vida. Sus ojos, de un marrón profundo y observador, escudriñaban el inmenso salón, tomando nota de los cortinajes dorados y los candelabros de cristal que reflejaban una luz cegadora y artificial. Un lujo decadente que le resultaba tan ajeno como la crueldad de sus familiares. Se dio cuenta de que su situación no era única, pues detrás de la fachada de la aristocracia andaluza, las deudas y la hipocresía tejían una red de favores y traiciones mucho más peligrosa que cualquier pantano, y en ese instante comprendió que la verdadera miseria no era la falta de dinero, sino la bancarrota moral de quienes la rodeaban. Ella, con su mente aguda para los números, era consciente de que su prometido dote era insuficiente para el duque, y por ello el precio de su persona se había incrementado con la promesa, falsa, de un mapa minero, una mentira elaborada por sus tíos para cerrar el trato y asegurarse su propia libertad. Percibía la mirada de los invitados, un murmullo de curiosidad y desdén que la seguía como una sombra, y en ese ambiente opresivo, donde los sonidos de los valses enmascaraban el cruel negocio que se desarrollaba, juró que si sobrevivía a esa noche, su inteligencia sería la única moneda que utilizaría para labrarse un futuro. Vuestra Señoría el Duque de Guzmán tiene un anuncio crucial que hacer. La voz engolada de un heraldo resonó, apagando la música y centrando la atención de los más de 100 invitados, quienes se apretaron ansiosos para presenciar el drama social que el Duque Rodrigo se complacía en orquestar. El rostro de Sofía se blanqueó, un presentimiento helado recorriendo su espina dorsal, y justo en ese momento cruzó la mirada por un instante con un hombre alto y reservado, el conde Alejandro Velasco, de pie en un rincón sombrío, cuya expresión de profunda desaprobación la hizo sentir momentáneamente amparada, aunque él era un extraño total. La revelación no se hizo esperar,
Pues el duque, con una sonrisa cruel y un gesto exagerado, tomó el mapa que supuestamente aseguraba la fortuna minera y al rasgarlo, con un ruido seco que se sintió como un tiro, declaró que la promesa era una burda falsificación y que la supuesta herencia de Sofía era una quimera. La joven sintió que el suelo se le movía bajo los pies, no por la pérdida del dote, sino por la vergüenza insoportable de la burla. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias. El duque Rodrigo, una figura imponente y arrogante, cuya levita negra y su blasón de oro no podían ocultar la mezquindad de su alma, disfrutó visiblemente del colapso emocional de Sofía, deleitándose con las exclamaciones ahogadas y los susurros de lástima de la sociedad. Esta joven no vale ni el papel en el que se escribió su dote, vuestra excelencia. Es una impostora, una simple deuda pagada en especie, bramó el duque, su voz resonando en el vasto salón como un martillo sobre la reputación ya maltrecha de Sofía, quien sintió el rubor de la humillación ascender hasta sus orejas, su única respuesta siendo un silencio cargado de una dignidad inquebrantable. El objetivo del antagonista no era solo rechazarla, sino usarla como ejemplo para demostrar su poder absoluto sobre la clase social baja, una exhibición vil de su derecho percibido a pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el mantenimiento de su opulento linaje. En ese instante, Sofía comprendió que no se trataba solo de una traición personal, sino de una batalla más amplia contra la arrogancia aristocrática, un sistema podrido que valoraba el título sobre la honra, y en el que la ley era solo una herramienta en manos de los más ricos. La impotencia la inundó como una marea fría, pues su mundo se había desmoronado en cuestión de segundos, y los rostros de sus tíos, que la evitaban cobardemente desde una esquina del salón, confirmaban la bajeza de la transacción, una traición sin parangón que la dejaba a la deriva, sin hogar ni nombre que valiera la pena en ese círculo de depredadores sociales. El duque Rodrigo la señaló con su bastón de ébano, un gesto teatral y cruel, y ordenó a los sirvientes que la sacaran de su propiedad, como si se tratara de un mueble defectuoso o un animal callejero, arrojándola a la noche andaluza, cuyo aire, ahora fresco y cortante, era un contraste brutal con el sofoco del salón que dejaba atrás, marcando así su caída de la sociedad. A medida que era escoltada hacia la puerta principal, escuchó el murmullo de un nombre, el conde Alejandro Velasco, un noble conocido por su rectitud casi inflexible, y se preguntó si ese hombre, de quien se decía que protegía a los desvalidos, intervendría, aunque rápidamente desechó la idea, pues la moralidad rara vez prevalecía en los salones de los poderosos. Mientras era empujada sin contemplaciones hacia la calle empedrada, el sonido de las risas y la música se desvanecía detrás de ella, reemplazado por el eco de sus propios pasos vacilantes y el sonido lejano de un relámpago que anunciaba una tormenta, un eco perfecto de la turbulencia que se desataba en su alma, pues la humillación había dejado una cicatriz invisible pero profunda. En ese preciso instante, juró silenciosamente que la humillación que sentía no se convertiría en amargura, sino en el motor de una justicia implacable. Su mente, entrenada en la contabilidad y la lógica por su padre, ya comenzaba a trabajar, buscando una fisura, una debilidad en la armadura de oro del duque. Los stakes eran más altos que nunca. No solo su reputación estaba en juego, sino su propia supervivencia, la posibilidad de recuperar la honra que le había sido arrebatada por la codicia y la arrogancia de la nobleza.
y se aferró a la certeza de que su inteligencia sería su única arma de redención. La tormenta estalló con una furia repentina y la lluvia fría y pesada no solo empapaba su vestido, sino que también lavaba las últimas ilusiones que le quedaban sobre la decencia de la aristocracia, empujándola hacia el único refugio conocido, el sombrío convento de Santa Clara, donde esperaba encontrar asilo y el tiempo necesario para lamer sus heridas, aunque sabía que su reputación la precedería y que la caridad tendría un precio. Su llegada al convento fue un evento mudo y dramático, sus ropas empapadas y su rostro demacrado por la noche de terror, y fue acogida con una mezcla de compasión cautelosa y juicio silencioso por las monjas, quienes representaban una moralidad más estricta, pero menos hipócrita que la que había conocido. El evento catalizador fue la simple acción de cruzar el umbral del convento, pues significaba cortar los lazos con su vida pasada, la aceptación de su destino como una marginada social, lo cual, paradójicamente, la libertad le otorgaría la claridad mental que necesitaba para empezar a planear su venganza. Semanas después, mientras realizaba tareas de contabilidad y ordenaba documentos antiguos en la biblioteca del convento, como parte de su pago por el asilo, encontró un viejo cofre de roble que llevaba las iniciales de su padre, un objeto olvidado que olía a moho y a promesas incumplidas, y al abrirlo, descubrió no solo cartas sentimentales, sino un intrincado códice que detallaba la ubicación real de la mina de Mindodson. Plata, el legado, una fuente de riqueza que superaba cualquier dote o herencia que sus tíos pudieran haberle prometido y que la hacía a ella la legítima heredera. En el mismo códice, con una letra urgente y casi ilegible, su padre había incluido un detalle legal crucial, un documento que formalizaba la adquisición secreta del título de baronesa Castillo, convirtiéndola a ella, su única hija legítima, en la dueña indiscutible de vastas tierras y un poder inesperado, transformando instantáneamente su desesperación en una fría y determinada resolución que le encendió el alma. El papel se arrugó ligeramente en su mano temblorosa, y la joven, que hasta hacía unos instantes había sido Sofía de la Vega, una huérfana humillada y vendida, miró el anillo con el blasón de los Castillo que venía con los documentos, cuya plata pulida brillaba con una promesa de poder que nunca había imaginado poseer. La humillación del duque, la traición de sus tíos, el dolor del exilio, todo se concentró en una fuerza implacable que ya no buscaba solo la supervivencia, sino una justicia que resonara en toda la aristocracia andaluza, una justicia tan precisa como sus habilidades contables. En ese momento de introspección y descubrimiento, se puso de pie, su espalda más recta que nunca, y una sola pregunta se instaló en el silencio de su corazón. ¿Aceptaría la recién nombrada baronesa Castillo la carga de su nueva fortuna como una bendición, o la usaría como un arma silenciosa y devastadora, forjando una venganza que haría temblar los cimientos del ducado de Guzmán? 3 años se habían escurrido desde la infame noche, y el convento de Santa Clara, el refugio temporal, se había convertido en el crisol de la transformación de Sofía, donde la soledad y el estudio metódico del códice de su padre y las leyes de herencia habían pulido la inteligencia que la sociedad aristocrática había despreciado. Ya no era la joven asustada, ahora era la baronesa Castillo, una identidad forjada en el dolor y financiada por el torrente de plata extraído de la mina El Legado, una fuente de riqueza que superaba con creces la fortuna del mismísimo duque de Guzmán. Su adaptación a su nuevo rol fue meticulosa,
aprendiendo a moverse en los círculos financieros con una frialdad y precisión que solo el trauma y la determinación podían conferir, utilizando su habilidad con la contabilidad no solo para administrar su creciente patrimonio, sino para desentrañar las complejas tramas de deudas y fraudes que sostenían el poder de la vieja nobleza, y su primer acto de poder fue comprar silenciosamente la hipoteca de sus tíos, asumiendo un control invisible sobre aquellos que la habían vendido. El contraste entre la Sofía de antes y la baronesa Castillo era abrumador, no solo por los vestidos de terciopelo verde esmeralda y encaje veneciano que ahora usaba, sino por la postura inquebrantable que la hacía parecer más alta, y la expresión glacial de sus ojos que ya no pedían clemencia, sino que exigían respeto. Sus primeras apariciones en la Cámara de Comercio de Sevilla fueron un ensayo de su regreso, donde los mercaderes y banqueros, acostumbrados a tratar con hombres impulsivos y arrogantes, se encontraron desconcertados por la serenidad lógica de esta joven noble, que podía detectar una irregularidad financiera con la precisión de un halcón, demostrando que el verdadero poder residía en el control del capital, no solo en un apellido pomposo. Mientras la alta sociedad seguía ignorando su existencia, convencida de que su apellido estaba manchado para siempre, ella estaba tejiendo una red de contactos cruciales, utilizando su fortuna y su intelecto para establecer alianzas con los nuevos industriales y comerciantes, dejando que la aristocracia andaluza se durmiera en la falsa seguridad de sus títulos ancestrales, sin sospechar que su cazadora se acercaba lentamente. Su fuerza latente se reveló en su trato con los mineros y los pequeños propietarios de El Legado, a quienes protegió con contratos justos y salarios dignos, demostrando una moralidad y una empatía que chocaban con la avaricia que había experimentado en el ducado. Esta demostración de carácter, esta gestión justa y humana de su riqueza, se convirtió en su tarjeta de presentación silenciosa en el mundo de los negocios, donde la noticia de la baronesa justa comenzó a correr como un reguero de pólvora, atrayendo la admiración de aquellos que habían sufrido las extorsiones del duque Rodrigo. Hubo un pequeño momento de incomodidad, sin embargo, cuando tuvo que decidir el destino de sus tíos, quienes, al verla rica y poderosa, intentaron acercarse a ella con una falsa muestra de arrepentimiento. Su respuesta fue fría y final, pues si bien liquidó sus deudas para mantenerlos a raya, les impuso un exilio financiero silencioso, demostrando que su justicia era estricta y que su corazón, aunque curado, no olvidaba la traición. Mientras Sofía consolidaba su poder financiero a kilómetros de distancia en su inmensa y austera propiedad, el conde Alejandro Velasco lidiaba con el peso de su propio legado, un hombre de 35 años, famoso por su inquebrantable honra y su dedicación casi monacal a la administración de sus vastas tierras, siempre en contraste con la ostentación superficial de otros nobles. Su rutina era un ritual de justicia, audiencias con sus arrendatarios, revisiones exhaustivas de las cuentas y una implacable lucha contra la corrupción, lo que le había ganado el respeto de los humildes y la envidia silenciosa de sus pares, quienes lo tildaban de demasiado recto o ausente de pasión. Pero lo que nadie sabía era que su rigor se originaba en un profundo sentido de culpa. Este aislamiento emocional se debía a la pérdida de su hermana de crianza, la legítima baronesa Castillo, a quien no pudo salvar de un matrimonio infeliz y que, en su agonía, le había pedido proteger el legado de su padre, una promesa que ahora sentía la sombra de haber incumplido, pues el destino de la joven Sofía, testigo de su cobardía silente, aún le pesaba en la conciencia. El conde Alejandro, conocido por sus duelos verbales en el Senado más que por su habilidad con el florete,
Era un hombre de gestos económicos y palabras medidas, pero su presencia imponía respeto, su imagen pública una roca de moralidad en el torbellino de la decadencia aristocrática, aunque por dentro una capa de dolor pasado lo cubría como una armadura pesada y fría. Una de sus responsabilidades más urgentes era la disputa de fronteras con la corona, una amenaza legal que, de no resolverse favorablemente, podría costarle una parte significativa de su fortuna, exponiéndolo a la misma vulnerabilidad financiera que el duque Rodrigo explotaba con cinismo en otros nobles menores. Esta presión lo obligaba a ser cauteloso con sus alianzas, desconfiando profundamente de la ambición femenina que había presenciado en la corte, y por ello, su primer interés genuino por la nueva baronesa Castillo se manifestaba como una intensa curiosidad estratégica, alimentada por los informes de su asombrosa astucia en los negocios y su insólita rectitud moral con sus empleados, una anomalía que no podía ignorar. La primera falla en su armadura se manifestó una noche mientras revisaba una lista de donaciones anónimas a varios conventos de la región, y al notar una suma inusualmente grande y constante destinada a Santa Clara durante los últimos 3 años, su perspicacia le alertó sobre una posible conexión con la huérfana humillada, a quien él mismo había ayudado discretamente a ingresar al refugio, sintiendo una punzada de remordimiento por su cobardía. Se preguntó si Sofía de la Vega habría encontrado paz allí, si habría sucumbido a la amargura, o si por el contrario la tragedia la habría fortalecido, y una vaga sensación de admiración se mezcló con el sentimiento de vergüenza que aún arrastraba por no haberla defendido públicamente esa noche fatídica en el salón del duque, el misterio pasado que lo atormentaba, su incapacidad para proteger a su hermana, proyectaba una sombra sobre cada una de sus acciones presentes, haciendo que su obsesión por la justicia se sintiera menos como una virtud y más como un intento desesperado por redimirse ante un fantasma, una carga que lo mantenía emocionalmente distante de cualquiera que intentara acercarse a él, hasta ahora. El primer encuentro significativo entre la baronesa Castillo y el conde Alejandro Velasco ocurrió en una subasta benéfica en la capital, un escenario donde la hipocresía social se disfrazaba de filantropía, y la tensión entre ambos fue palpable, un reconocimiento mutuo de poder e inteligencia que trascendía el simple formalismo, pues ella había notado su presencia en el baile de la humillación, y él sabía mucho más sobre su pasado de lo que ella sospechaba. La conversación comenzó de manera trivial, discutiendo sobre el precio inflado de una pintura, pero rápidamente se desvió hacia temas de administración de tierras y la inminente crisis económica de la región, momento en el que Sofía demostró su habilidad inesperada al desmantelar, con una lógica impecable, las proyecciones financieras del duque Rodrigo, quien también estaba presente, revelando con calma las fisuras en su ducado, sin una pizca de emoción en su tono, dejando a Alejandro profundamente impresionado. Mi señora baronesa, su perspicacia para los números es inusual en estos salones, comentó el conde, con un respeto y asombro que Sofía no había escuchado de ningún noble hasta entonces, sintiendo una punzada de satisfacción ante su reconocimiento no paternalista. Ella mantuvo su pose impasible, pero en su interior, esa validación de su intelecto por parte de un hombre de la talla moral de Alejandro resonó con más fuerza que cualquier cumplido sobre su belleza, pues sabía que él veía más allá de su título y su riqueza. Conde, la supervivencia a menudo agudiza la mente. Es mucho más fácil engañar a un corazón que a un libro de cuentas, respondió Sofía, su voz baja y controlada, un comentario que sirvió como una pequeña vulnerabilidad compartida,
un reconocimiento sutil de que ambos habían sido testigos de la crueldad que emanaba de la aristocracia y que ambos habían desarrollado armaduras para protegerse de ella, encontrando un respeto mutuo que servía como base para una alianza futura. El conde Alejandro, observándola en la distancia, mientras ella rechazaba con elegante firmeza la propuesta de negocios de un noble corrupto, comprendió que Sofía no buscaba un salvador, sino una plataforma para ejecutar una justicia meticulosa, y por primera vez en años sintió que su propia carga de culpa se aligeraba al ver una nobleza genuina y adquirida, no heredada, manifestarse en acción. Él se acercó a ella una vez más, no para cortejarla, sino para ofrecerle información estratégica sobre los métodos del duque Rodrigo, revelando que el duque manipulaba los registros fiscales para evadir impuestos, un secreto que solo alguien con acceso a los círculos internos podría conocer, ofreciéndole esa información con el entendimiento tácito de que ella sabría cómo usarla para el bien mayor. Este acto de confianza, de ofrecerle una información crucial y peligrosa sin esperar nada a cambio, marcó un punto de inflexión en su relación, transformándola de un interés estratégico a una conexión basada en la justicia compartida y la admiración mutua por la astucia del otro. El duque Rodrigo de 1900 Guzmán, que había subestimado gravemente a la baronesa Castillo, considerándola una nueva rica de modales aceptables, se sintió públicamente humillado cuando ella frustró un intento suyo de adquisición de un mineral clave, utilizando una maniobra contable tan brillante que lo hizo parecer un aficionado frente a la junta directiva, y su arrogancia de clase se encendió en una furia peligrosa. El duque, incapaz de tolerar que una mujer, y más aún una parvenue, pusiera en duda su autoridad financiera, tomó medidas para perjudicarla, primero a través de la difamación, esparciendo rumores infundados sobre el origen de su fortuna, y luego con una acción legal directa, intentando impugnar la validez del título de baronesa, argumentando una supuesta falsificación de los documentos de su padre, una calumnia que, si prosperaba, la devolvería a la miseria. Sofía enfrentó la humillación con una dignidad imperturbable, su rostro como una máscara de porcelana, pero la presión era inmensa. El sistema injusto se reveló aún más cruel cuando varios jueces que estaban en la nómina del duque o le debían favores, accedieron a abrir la investigación sobre la legalidad del título, a pesar de las pruebas irrefutables que Sofía había presentado, demostrando que la ley en Andalucía era un instrumento de los poderosos, no un árbitro de la verdad, y la amenaza de perder no solo su título, sino también el control de el legado, la fuente de su poder, se cernió sobre ella como una nube oscura. Durante una cena organizada por el duque para celebrar su supuesta victoria preliminar en el tribunal, Sofía se vio obligada a comparecer enfrentando un peligro calculado, y en medio de la ostentación y el brillo de los candelabros, el duque Rodrigo, con una sonrisa triunfal, la insultó sutilmente frente a todos, refiriéndose a su pasado como una niña sin cuna, un dardo que apuntaba a su única debilidad, la memoria de su exilio. Antes de que Sofía pudiera responder, el conde Alejandro, que había estado observándola desde lejos, intervino con una calma devastadora y una precisión quirúrgica, defendiéndola con una elocuencia que cortó la respiración de los invitados y desarmó al duque, no con un argumento emocional, sino con un ataque legal directo a la reputación financiera de Rodrigo, citando estadísticas sobre la caída del valor de sus acciones en la bolsa y revelando públicamente que el duque estaba negociando un préstamo de alto riesgo con el gobierno, algo que él se esforzaba por mantener en secreto,
La intervención del conde fue un gesto de protección que la honró, pero Sofía también actuó, rematando la humillación del duque con una pregunta retórica sobre la integridad moral de un hombre que necesita recurrir a la difamación en lugar de pruebas. Y aunque la crisis se resolvió momentáneamente, la amenaza ya había escalado a un nivel inminente. La noche siguiente al tenso enfrentamiento, Sofía se encontraba en la tranquilidad de la propiedad del conde Velasco, donde había sido invitada para discutir una estrategia legal conjunta, un refugio seguro, donde la luz suave de la luna se filtraba por las ventanas y donde la conversación, inicialmente centrada en documentos legales y estatutos, inevitablemente derivó hacia el pasado. Alejandro, con una franqueza inusual y una expresión de profundo arrepentimiento, finalmente reveló que había presenciado toda su humillación en el salón del duque 3 años antes, y confesó, con una voz apenas audible, que no había intervenido por miedo a exponer su propia vulnerabilidad financiera ante Rodrigo, una confesión que lo despojó de su armadura de rectitud inquebrantable y lo mostró como un hombre marcado por sus propios errores. Sofía sintió que el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón se agrietaba un poco, viendo en él no un héroe, sino un aliado imperfecto y honorable. «Mi silencio aquella noche manchó mi honor, Sofía», dijo el conde, utilizando por primera vez su nombre de pila, cargada de una culpa palpable. «Por ello, sé que el duque es vulnerable a un ataque legal. Su título depende de no tener deudas con la corona, una cláusula que su abuelo firmó. Él está secretamente endeudado con la reina. Lo sé». Esta revelación de información crucial sobre la vulnerabilidad secreta del antagonista no solo proporcionó a Sofía el arma definitiva para la justicia que buscaba, sino que también le mostró el alcance de la lealtad de Alejandro, quien arriesgaba su propia reputación al compartir un secreto tan peligroso. En ese instante, la promesa de un cambio inminente se cristalizó. La venganza de Sofía ya no sería una acción solitaria, sino una empresa compartida con un hombre cuyo apoyo significaba arriesgarlo todo. Y ella se preguntó si la justicia que buscaba terminaría costándole su corazón. El duque Rodrigo, al percibir la creciente alianza entre la baronesa Castillo y el conde Velasco, y sintiéndose acorralado por las maniobras financieras de Sofía, decidió lanzar su golpe más bajo y cruel, utilizando la misma arma que había usado 3 años atrás, la manipulación de la honra familiar y la opinión pública. Su plan era maquiavélico. Fabricó documentos falsos que implicaban al difunto padre de Sofía en un supuesto fraude de tierras que le habría costado su título de baronesa Castillo, y utilizó a sus jueces comprados para hacerlos parecer auténticos, filtrando la noticia a los periódicos sensacionalistas de la capital. El objetivo era doble: desacreditar no solo su fortuna, sino su propia legitimidad, manchando el apellido familiar y destruyendo su credibilidad ante sus nuevos aliados de la Cámara de Comercio, demostrando que, para él, la verdad era un obstáculo fácilmente desechable. La evidencia fabricada, que incluía una firma hábilmente imitada de su padre, golpeó a Sofía con una fuerza incalculable, no tanto por el peligro legal, que sabía cómo sortear, sino por la traición a la memoria de su progenitor, un hombre de 1900, inquebrantable integridad, que se había esforzado por dejarle un legado limpio. Y el ataque del duque fue un recordatorio venenoso de que la aristocracia siempre recurriría a la malicia personal cuando fallaban sus argumentos de negocios. La prensa se cebó con el escándalo, presentando a Sofía como una embustera y una heredera ilegítima, forzándola a perder algo importante: la confianza inicial de varios banqueros cruciales que habían estado a punto de financiar una de sus mayores reformas, y que,
Ahora se retractaban por miedo a verse involucrados en un escándalo de tal magnitud, dejando su ambicioso proyecto de ley de tierras en un limbo peligroso. El momento fue un golpe devastador, pues las caras de la vergüenza y el juicio regresaron, espejos distorsionados de aquella noche en el salón de baile, pero esta vez la humillación era más sutil, una mascarada social donde los antiguos aliados la miraban con recelo y las mujeres de la corte se atrevían a susurrar comentarios despectivos sobre su origen dudoso, dejando a la baronesa Castillo sintiéndose por un instante aterrador, de nuevo como la huérfana Sofía de la Vega. El duque Rodrigo no perdió la oportunidad de deleitarse en su sufrimiento, organizando una fastuosa recepción en la que invitó a todos los banqueros que se habían retractado, y en un gesto de calculada crueldad, le envió a Sofía un ramillete de lirios blancos, las flores que ella detestaba por su aroma opresivo, junto con una nota sarcástica que rezaba: «Que la sombra del pasado de tu padre ilumine tu camino al fracaso, baronesa». Un recordatorio de que su poder, por ahora, radicaba en su capacidad de infligir dolor moral. La presión de la investigación forzó a Sofía a entregar los documentos originales del título de baronesa Castillo a la corte, una acción que le causó una ansiedad profunda, pues, aunque los documentos eran auténticos, el riesgo de que fueran manipulados o extraviados por los jueces sobornados por el duque era demasiado alto. El conde Alejandro Velasco, consternado por la bajeza del ataque, le ofreció refugio en su hacienda y le brindó el apoyo de sus propios abogados, pero el peso del escándalo hizo que incluso algunos de sus propios empleados y aliados menores en la Cámara de Comercio comenzaran a evitarla, temiendo la represalia del duque Rodrigo, dejando a la baronesa en un estado de aislamiento calculado que el antagonista había planeado meticulosamente. El ataque no buscaba solo el fracaso legal, sino el colapso psicológico, forzándola a ceder bajo el peso de la opinión pública. A pesar de su fachada de control, la injusticia la había golpeado en su punto más vulnerable, la memoria de su padre, y por primera vez en 3 años, la fría armadura de la baronesa Castillo se sintió demasiado pesada para Sofía, quien se preguntó si su búsqueda de justicia valía el precio de someterse a la malicia de un hombre sin escrúpulos que no dudaba en deshonrar a los muertos para salirse con la suya. En una introspección angustiosa, sentada frente a la chimenea en la biblioteca del conde, sintió el fuego en su pecho, no de rabia, sino de una tristeza agotadora, un momento de profunda duda donde el peso de su misión la abrumó, preguntándose si el destino no la había marcado simplemente para ser una víctima, y si su única opción real era huir y empezar de cero en otro continente, lejos de la toxicidad de la aristocracia andaluza que la había rechazado en 2 ocasiones. El día que el tribunal aceptó formalmente la demanda del duque de revisar la autenticidad del título, Sofía se vio obligada a enfrentar una humillación adicional en el mercado de la ciudad, donde las vendedoras, normalmente cariñosas, la miraron con una mezcla de lástima y desconfianza, susurrando sobre la sospechosa baronesa, una señal clara de que la difamación del duque había llegado a las clases populares que ella tanto quería proteger y ayudar con sus reformas, lo cual fue su punto más bajo. Este aislamiento social fue mucho más doloroso que cualquier revés financiero, pues su causa no era personal, sino una lucha por la dignidad de los oprimidos, y al perder la fe de la gente común, sintió que su propósito se desvanecía. El conde Alejandro la encontró esa tarde en su estudio, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, una demostración de debilidad que la baronesa jamás permitía, y aunque ella se apresuró a secar la lágrima solitaria que se había deslizado por su mejilla, él reconoció la magnitud de su colapso emocional.
Es una injusticia que trasciende los títulos, conde, susurró Sofía, su voz ronca por la emoción contenida, apretando un pañuelo de encaje hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No me importa mi riqueza, pero me duele que duden de la honra de mi padre. El duque me ha ganado, no en los números, sino en el lodo de la malicia humana. La reflexión sobre la injusticia era profunda, pues ella había utilizado la lógica y la ley como armas, pero el duque había recurrido al veneno del rumor y la traición, demostrando que en esa sociedad la calumnia era más poderosa que cualquier verdad. Sofía sintió el sabor amargo de la desesperación, pues sus posibles aliados en la corte, aquellos que temían la ira del duque o simplemente preferían mantenerse alejados del escándalo, ahora le negaban su apoyo, dejando al conde Alejandro como su único escudo visible contra la maquinaria legal y social del antagonista. Durante un largo momento de silencio, el conde Alejandro, solo, observó a Sofía, notando la fragilidad bajo su armadura de seda y joyas, y por primera vez no la vio como la formidable baronesa, sino como la joven que había sido arrojada a la calle 3 años antes, una víctima de la misma crueldad que había atormentado a su propia hermana, lo que despertó en él una furia fría y controlada. Él se acercó y se arrodilló a su lado, no en un gesto de cortejo, sino de alianza profunda y respeto, sin tocarla, respetando el espacio que ella guardaba celosamente. «No, has perdido, mi señora», dijo, su voz grave y firme, rompiendo el silencio opresivo. «Solo estás en el punto más bajo antes de que el mundo sepa lo que eres capaz de hacer. El duque quiere que cedas, quiere que huyas. Su plan es el colapso de tu espíritu». El conde le ofreció una copa de vino, un gesto de tregua en su batalla interna, y le recordó la promesa de su padre. La inteligencia, Sofía, es la única fortuna que nunca se puede confiscar. Esta pequeña intervención del héroe, desprovista de romance pero cargada de lealtad, fue suficiente para evitar el colapso total de la baronesa, quien bebió el vino con un sorbo rápido y se puso de pie, su rostro volviendo a adquirir la expresión de mármol que también había cultivado, aunque el dolor aún persistía en las profundidades de sus ojos. Ella sabía que el duque había escalado el conflicto a una batalla personal, un juego de poder a vida o muerte, y su mente, con una frialdad impresionante, comenzó a buscar la manera de no solo defenderse, sino de asestar un golpe final, una acción proactiva que cambiara la narrativa de víctima a cazadora, pues ya no había espacio para la pasividad en esa guerra de ingenios. «Necesitamos encontrar pruebas irrefutables de su deuda con la corona», dijo Sofía, su voz ahora tensa por la determinación. «Eso lo destruirá, pero el conde me reveló que esa prueba está en el archivo personal de Rodrigo, inaccesible». Este fue su momento de decisión crucial bajo la presión, pues se dio cuenta de que la ley sola no sería suficiente, y que la única forma de vencer al duque era superándolo en su propio juego sucio, asumiendo un riesgo que ningún noble honorable se atrevería a tomar. La baronesa comprendió que debía infiltrarse en la propiedad del duque o manipular a alguien de su círculo íntimo, una acción moralmente dudosa para el conde, pero completamente necesaria para ella. Antes de continuar con esta increíble historia de Sofía y el conde Alejandro Velasco, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época,
siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El conde, observando la determinación implacable en los ojos de Sofía y sintiendo que su deber de protegerla se volvía más personal con cada hora que pasaba, decidió compartir con ella un secreto o debilidad adicional: la existencia de un pasadizo secreto en el antiguo palacio de Guzmán, ahora parte de la propiedad del duque, un conocimiento que él poseía porque el palacio había sido brevemente propiedad de su familia años atrás, un dato que había guardado celosamente por su peligrosidad. Él ofreció su ayuda, no solo con sus abogados, sino con su conocimiento íntimo de la propiedad del duque, aunque ella resistió la idea de que él se arriesgara a entrar en el palacio, pues un noble de su estatura arruinaría su reputación de por vida si era descubierto infiltrándose en un intento de proteger la honra del conde que reflejaba su propia moralidad. «Mi honra es lo que decida hacer Sofía», dijo Alejandro, rechazando su resistencia con una seriedad que no admitía réplica. «Y mi deber es asegurarme de que la ley triunfe sobre la malicia. Si necesitas el documento de la deuda del duque con la corona, yo te ayudaré a obtenerlo». La propuesta era clara, una inversión de la dinámica de poder, pues aunque el conde poseía el conocimiento, Sofía poseía la astucia y la determinación para usarlo, y se estableció un acuerdo tácito de trabajar como iguales, él como su guía en las sombras y ella como la ejecutora de la justicia a la luz del día. El conflicto interno de Alejandro era palpable. Su deseo de protegerla y hacer justicia se enfrentaba directamente a su deber de mantener su intachable reputación pública. El acuerdo se selló con la revisión de los planos antiguos del palacio que el conde había traído, donde Sofía, utilizando su habilidad espacial y su lógica, descubrió un posible punto ciego en la vigilancia del duque, un ventanal en la biblioteca que daba al pasadizo secreto, el cual era el lugar más probable para que el duque guardara los documentos más comprometedores, aquellos que no quería que fueran contabilizados. Este fue un momento de vulnerabilidad aceptada por Alejandro, quien por primera vez confió en la inteligencia estratégica de Sofía por encima de la suya propia, permitiéndole tomar la iniciativa en la planificación de la peligrosa incursión, un gesto que valía más que 1000 promesas de amor, pues demostraba su total respeto por sus habilidades como estratega. Mientras trazaban el plan en un pergamino con tinta borrable, la baronesa, con una calma impresionante, explicó cómo utilizaría la compra de una propiedad menor cercana al palacio para desviar la atención de los guardias del duque esa misma noche, una acción proactiva que demostraba su capacidad para manipular los eventos a su favor, transformando la desesperación del escándalo en una oportunidad crucial para asestar el golpe final. Ella aceptó el riesgo que ambos estaban tomando, sabiendo que si eran descubiertos, sus reputaciones no solo serían destruidas, sino que ambos enfrentarían la prisión por allanamiento de propiedad. Pero el peso de la injusticia la había liberado del miedo. El descubrimiento catalizador fue una nota olvidada que el conde encontró en los viejos planos, escrita por su hermana de crianza, la verdadera baronesa Castillo, donde mencionaba que el duque Rodrigo tenía un cajón secreto en su escritorio personal, donde guardaba documentos demasiado sensibles, incluso para los archivos, y que solo se abría con una secuencia numérica basada en la fecha de su cumpleaños, un pequeño detalle sentimental que en manos de la fría lógica de Sofía se convirtió en la llave para desmantelar al duque, proporcionando una vía para la acción que ella había estado buscando desesperadamente.
El hallazgo de la nota en los planos, el testimonio silencioso de la hermana del conde, confirmó la necesidad de la incursión y le dio un toque personal a la venganza, pues ahora Sofía no solo luchaba por su padre, sino también por la memoria de otra víctima de la crueldad del duque, una mujer que había sido baronesa Castillo antes que ella y que había muerto con el corazón roto por las mismas maquinaciones financieras. El conde se sintió abrumado por la emoción de saber que su hermana, incluso después de muerta, estaba ayudando a la mujer que él amaba. Un momento de catarsis emocional que lo impulsó a apoyar la acción con toda su alma, despojándose de cualquier reticencia sobre la moralidad de la infiltración. Sofía, por su parte, memorizó la fecha de nacimiento que estaba escrita junto a la nota, un número que representaba la llave para el cofre de 1900, los secretos del duque, y su mente calculadora ya estaba transformando la fecha en una secuencia de apertura. La información que cambió todo no fue solo el cajón secreto, sino el conocimiento íntimo del duque que el conde proporcionó, revelando que el duque, en un acto de extrema arrogancia, nunca pensó que alguien pudiera acceder a su escritorio personal, especialmente después de que él mismo había eliminado toda evidencia del pasadizo secreto años atrás. Sofía vio el camino. Si conseguían el documento de la deuda con la corona, no solo desmentirían la difamación sobre el fraude de su padre, sino que provocarían el confiscamiento inmediato de todas las propiedades del duque bajo la cláusula del antiguo préstamo familiar, dándole el golpe final y permanente a su poder. Ella se dio cuenta de que su habilidad contable no solo la ayudaría a encontrar las debilidades en los números, sino a identificar los puntos ciegos en el carácter del duque. Su arrogancia era su talón de Aquiles y ella lo usaría. El peligro de la situación era inmenso, pero también la posibilidad de acción. La baronesa Castillo, de pie junto a su aliado en la sombra, sintió cómo la adrenalina reemplazaba el frío de la desesperación. El plan se articuló con precisión militar. El conde aseguraría la vigilancia y Sofía, disfrazada con ropa de sirvienta para pasar desapercibida, se encargaría de la infiltración y la recuperación del documento, un intercambio de roles que demostraba su igualdad y la profunda confianza que se había forjado entre ellos, una alianza estratégica que era mucho más fuerte que cualquier contrato legal. Ella no era una víctima a ser rescatada, sino una agente de justicia que necesitaba un mapa para la guerra, y él era el único que podía proporcionárselo, invirtiendo finalmente la dinámica de protector y protegido. La última noche, antes de la infiltración, Sofía se puso frente al espejo, no para admirar su transformación física, sino para reafirmar la decisión crucial que había tomado, la de actuar. No solo reaccionar a la malicia del duque, una decisión que la colocaba en el mismo nivel de riesgo que el hombre que intentaba destruirla, pero con una justificación moral mucho más elevada. Ella se despojó de sus joyas y sus vestidos caros, vistiéndose con ropas oscuras y cómodas, sus dedos entrenados para manipular documentos y no para tocar un piano, y al mirar su reflejo, vio la fusión perfecta entre la joven humillada y la baronesa Castillo calculadora. El momento de la duda había pasado, y solo quedaba la determinación. El pensamiento definidor resonó en su mente con la claridad de un cristal. Si mi venganza trae justicia a otros, entonces no es un pecado, sino un deber. El duque me enseñó que la ley es una espada, y ha llegado el momento de que pruebe su filo. Se despidió del conde Alejandro con una mirada de profunda comprensión y una promesa no verbal de regresar triunfante. La baronesa Castillo se transformó en la sombra audaz, lista para enfrentarse a la oscuridad del palacio de Guzmán, sabiendo que la victoria en esa batalla no solo aseguraría su título, sino que enviaría un mensaje a toda la aristocracia andaluza.
El juego había terminado, y en ese momento, Sofía comprendió que no había más espacio para lágrimas, solamente para justicia. El destino del duque Rodrigo ya no estaba en manos de los jueces sobornados, sino en el audaz plan de una mujer a la que él había descartado. La noche de la infiltración se desplegó con un silencio opresivo que solo el viento andaluz, susurrando secretos entre los cipreses, lograba perturbar, y Sofía, envuelta en las ropas oscuras de una criada, se movía por la periferia del palacio de Guzmán, con una agilidad y un sigilo que desmentían su reciente vida de nobleza, cada paso calculado para evitar el patrullaje de los guardias del duque Rodrigo. El conde Alejandro, posicionado estratégicamente en la propiedad adyacente que ella había adquirido, ofrecía apoyo táctico, utilizando señales de luz codificadas para indicarle los movimientos del guardia principal, una parcería estratégica donde la astucia de ella se complementaba con el conocimiento interno y la vigilancia de él, demostrando la confianza absoluta que se había forjado en la adversidad. Sofía llevaba consigo solo lo esencial: un pequeño estuche de herramientas para la cerradura del ventanal y una memoria entrenada para recordar la secuencia numérica que abriría el cajón del duque. El plan de preparación estratégica había sido meticuloso. Sofía había organizado la compra simulada de una parcela de tierra limítrofe con el palacio de Guzmán esa misma noche, obligando al duque a mantener a sus hombres más perspicaces, ocupados con una supuesta emergencia legal falsa en la otra ala de su propiedad, creando una distracción perfecta que le aseguraba un lapso de 15 minutos de relativo sosiego. Ella demostró una agencia total al ejecutar la primera parte del plan sin la intervención física del conde, quien se mantuvo en las sombras, respetando su capacidad para liderar la misión, lo que cimentó aún más su relación en el respeto mutuo por sus habilidades, lejos de los roles tradicionales de la época, donde la mujer era una figura pasiva. Sofía usó el pasadizo secreto que el conde le había revelado, una grieta oculta en el muro de piedra que conducía directamente al jardín privado, una prueba más de que la arrogancia del duque lo había hecho perezoso y confiado en su inviolabilidad. La primera de sus pequeñas victorias ocurrió cuando logró abrir el ventanal de la biblioteca sin hacer ruido, deslizándose en el interior del palacio, un espacio que se sentía cargado con el olor a cuero viejo y la pomposidad de un hombre que se creía intocable. Una vez dentro, en la penumbra iluminada por una luz de luna fantasmal, se dirigió directamente al escritorio de ébano del duque, cuyo imponente tamaño reflejaba su ego, y sus dedos, temblorosos solo por la adrenalina, pero no por el miedo, comenzaron a trabajar en el mecanismo del cajón secreto, tecleando la fecha de nacimiento de la hermana del conde, el pequeño detalle sentimental que se convertía en un arma de justicia. Sofía, en ese momento de riesgo máximo, sintió una satisfacción silenciosa al saber que estaba utilizando el amor y el dolor de las víctimas del duque para desmantelarlo. El cajón cedió con un chasquido suave y audible que sonó como un disparo en el silencio de la biblioteca, y dentro, entre otros documentos comprometedores y cartas de amor ilegítimas, encontró el pergamino amarillento que probaba que el duque Rodrigo de Guzmán estaba secretamente endeudado con la corona, un acto que, según el acuerdo de su abuelo, le costaría su título y sus tierras, un documento de poder incalculable que el duque había guardado con una arrogancia criminal. Sofía lo tomó con la misma calma con la que tomaría una pluma para firmar un contrato, su corazón latiendo con un ritmo firme y rápido, sabiendo que en sus manos tenía la ruina total de su enemigo y la llave para la justicia de la que había sido privada por la nobleza. Al salir del palacio, usando el mismo pasadizo, el conde Alejandro
La recibió en la penumbra del jardín, su rostro una máscara de tensión que se disolvió en un suspiro de alivio al verla con el pergamino en la mano. La posesión de esa prueba era su garantía contra el próximo juicio, su seguro contra la malicia del duque y su primer paso para convertirse en la fuerza dominante en la región, pues su plan completo no era solo vengarse, sino reformar el sistema. Alejandro la condujo de regreso a su hacienda con una urgencia silenciosa, la tensión romántica palpable en cada paso que daban juntos en la noche, dos conspiradores unidos por la justicia y el peligro. De vuelta en la seguridad del estudio del conde, bajo la suave luz de las velas, mientras examinaban el documento de la deuda con la corona, se produjo una segunda revelación del héroe que profundizó aún más el vínculo emocional entre ellos. Alejandro le mostró un pequeño medallón que llevaba oculto bajo su camisa, el mismo medallón que su hermana de crianza había usado, y dentro, grabado en diminuta letra, estaba el nombre de Sofía. El conde explicó que su hermana, antes de morir, había intentado encontrar a la familia de Sofía y asegurarse de que la niña heredara el título de baronesa Castillo, pues su padre, el geólogo, había sido su socio en la empresa minera, y que ella sentía una profunda responsabilidad hacia la niña, una conexión secreta que los unía más allá del presente. Mi hermana, la legítima baronesa Castillo, te consideraba de su sangre. Siempre buscó protegerte, dijo Alejandro, sus ojos fijos en el medallón, revelando la conexión entre sus pasados que Sofía no conocía, y haciendo que la venganza de la baronesa no fuera un acto de ambición, sino una continuación del legado de justicia y protección de la verdadera familia. Sofía, conmovida por esta revelación, sintió un afecto profundo y cálido hacia el conde, un hombre cuya apariencia de nobleza fría ocultaba un corazón de lealtad inquebrantable, y la admiración se transformó en algo mucho más vulnerable y profundo, una aceptación silenciosa del afecto que él le ofrecía. La información sobre el punto débil del antagonista se hizo aún más clara al revisar el documento. La cláusula de confiscación era automática y no podía ser apelada, siempre y cuando la prueba fuera presentada por un acreedor con un título legítimo, un papel que Sofía, como baronesa Castillo y dueña de El Legado, podía desempeñar perfectamente. El duque Rodrigo no solo sería despojado de sus bienes por la corona, sino que la sociedad entera lo vería caer ante una mujer a la que había descartado como una niña sin cuna, asegurando una caída proporcional a sus crímenes y una catarsis completa para Sofía y para la audiencia, cumpliendo el plan de justicia estratégica. Sin embargo, una complicación inesperada surgió de forma inmediata. Un mensajero urgente del tribunal llegó a la hacienda del conde con un citatorio, informando que el duque, al notar el allanamiento de su biblioteca y la desaparición del documento, había denunciado la supuesta falsificación del título de baronesa Castillo de Sofía y había acelerado la audiencia para la mañana siguiente, forzando un confrontamiento final en el tribunal, un intento desesperado de su enemigo para desarmarla antes de que pudiera usar su prueba definitiva. El duque había escalado la guerra, transformando la batalla secreta en un combate público e inmediato. Esta nueva amenaza, lejos de asustarla, galvanizó la determinación de Sofía, quien vio el desafío del duque como una oportunidad para exponer su villanía ante toda la corte, transformando la audiencia judicial de un juicio sobre su título en el juicio final sobre la honra de Rodrigo de Guzmán. Ella miró el documento de la deuda en su mano, y luego a Alejandro, su aliado silencioso, y asintió con una expresión de fría resolución. Él cree que acelerar la audiencia me asustará, que la presión me hará flaquear. Se equivoca, conde. La noche del baile terminó en mi humillación. Esta vez, la mañana siguiente amanecerá con su ruina.
dijo, su voz cargada de una confianza que era la prueba de su ascensión al poder. La tensión de la inminente batalla judicial, combinada con la intimidad del secreto compartido y el riesgo asumido, creó una atmósfera de profunda tensión romántica entre Sofía y Alejandro, un reconocimiento mutuo de que el afecto que sentían era más que una alianza, sino una conexión profunda forjada en la lealtad y el peligro. Mientras revisaban por última vez la estrategia legal, sus manos se tocaron accidentalmente sobre el pergamino, un contacto eléctrico y fugaz que hizo que ambos levantaran la vista al mismo tiempo, sus ojos encontrándose en la penumbra de la habitación, sus respiraciones aceleradas, la conciencia de su cercanía abrumadora. El momento de la declaración no verbal fue más elocuente que cualquier poema. El conde, cuya rectitud casi le prohibía el impulso, se inclinó ligeramente hacia Sofía. El espacio entre ellos se redujo hasta ser casi inexistente, el aire vibrando con la expectativa del casi beso, una promesa de afecto que se sentía tan necesaria como la justicia que buscaban, pero justo en ese instante crítico, un ruido seco en el patio, el sonido de un guardia del conde que cambiaba de posición, rompió el hechizo y Alejandro se enderezó de inmediato, su rostro ligeramente ruborizado por la emoción y la vergüenza de su propia vulnerabilidad, recordando el peligro que enfrentaban y el costo que la distracción emocional podría tener para su misión. «Perdón, mi señora», murmuró, su voz apenas un susurro, pero su gesto de protección no fue de un superior a un inferior, sino de un igual a una compañera de guerra. Sofía, aunque decepcionada por la interrupción, comprendió la gravedad del momento y apreció su control, su gesto demostrando que él la respetaba demasiado para priorizar el deseo sobre la misión, lo que reafirmó su reconocimiento de sentimientos internos. El amor que sentía por Alejandro no era el de una niña que buscaba ser salvada, sino el de una mujer que había encontrado a un compañero que valía la pena el riesgo. El conflicto de ambos era evidente, el amor versus la misión de justicia, pues si eran descubiertos esa noche, su conexión, ya comprometida por el allanamiento, podría ser utilizada por el duque para desacreditar toda la evidencia, presentándolo como un complot personal y no como una búsqueda de la verdad. Alejandro, para reafirmar su lealtad, tomó el documento de la deuda del duque, guardándolo bajo llave en su propia caja fuerte, un gesto de protección mutua que le costaría su reputación si era descubierto, y declaró: «Si esto se encuentra en mi poder, el duque no podrá alegar que lo obtuviste por medios ilegales, sino que yo mismo lo encontré. Asumo la responsabilidad». Esta acción de entrega total demostró a Sofía que su amor no era un cuento de hadas, sino una parceria activa basada en el sacrificio, y ella le dio un beso suave en la mejilla, un pequeño y firme reconocimiento que valía más que 1000 promesas. La mañana de la audiencia, Sofía hizo una aparición dramática en el tribunal, vestida con un traje de corte de terciopelo azul oscuro, un color que evocaba la seriedad y la justicia, con el anillo del blasón Castillo brillando discretamente, su postura erguida y su rostro imperturbable, irradiando una nueva posición de fuerza que sorprendió a la corte y al propio duque Rodrigo. Él había esperado ver a una mujer rota por el escándalo, pero en su lugar encontró a una oponente calculadora y fría, cuyo silencio era más amenazante que cualquier grito, y el primer embate público ocurrió en la sala antes de que el juez se sentara. El duque, intentando recuperar el control, se acercó a Sofía con una sonrisa forzada y condescendiente, intentando intimidarla con susurros. «Mi querida baronesa, estás jugando un juego peligroso. Mi título siempre prevalecerá sobre tu supuesta plata. Ríndete ahora y te perdonaré la difamación a mi padre». Sofía lo enfrentó directamente, su voz un susurro cortante.
Duque, el único peligro aquí es el que corre el hombre cuyo título pende de un hilo de mentiras y cuyas deudas con la corona están a punto de ser expuestas. Usted no tiene la autoridad para perdonar, solo para rogar. Su respuesta fue una declaración de guerra, demostrando su nueva posición de fuerza e inteligencia. El Bilao intentó un contraataque inmediato, pidiendo al juez que desestimara la demanda de Sofía por difamación de carácter, argumentando que ella no tenía la moral para presentarse ante la corte, dada la cuestionable procedencia de sus documentos de herencia. Pero el conde Alejandro se levantó de inmediato, con una elocuencia sin precedentes, y presentó una serie de pruebas contables detalladas, proporcionadas por Sofía, que demostraban que el duque había manipulado los impuestos de sus tierras durante años, un delito menor, pero que falló parcialmente al desviar la atención del ataque personal del duque hacia su propia cuestionable reputación. Las testemuñas y la corte, que habían entrado en el recinto convencidas por los rumores del duque, comenzaron a cuestionar su versión al ver la calma lógica de la baronesa y la defensa apasionada y basada en hechos del conde, contrastándola con la furia mal disimulada y los ataques personales del duque, cuya máscara de nobleza empezaba a resquebrajarse. Sofía no levantó la voz, sino que dejó que los números y los hechos hablaran por ella, su habilidad contable sirviendo como la arma más letal y respetable en el tribunal, lo que preparó el terreno para la confrontación final que estaba por venir. Con el tribunal listo para escuchar las pruebas definitivas sobre la autenticidad del título de baronesa Castillo, Sofía y Alejandro intercambiaron una última mirada, un pacto silencioso de que ahora era el momento de exponer la verdad completa sin dar marcha atrás, sabiendo que el documento de la deuda del duque con la corona era su carta de triunfo. El plan completo se articulaba en dos fases. Primero, probar la legalidad irrefutable del título de baronesa y luego, con la credibilidad restaurada, presentar la evidencia de la deuda del duque, lo que le garantizaría la confiscación inmediata de su ducado y su ruina total. El conde Alejandro le entregó discretamente el pergamino secreto del duque, la prueba definitiva. Justo antes de que el representante de la corona entrara en la sala, un hombre conocido por su severidad legal, quien se sentó para escuchar el caso, ajeno a la bomba legal que estaba a punto de explotar en esa audiencia. La promesa entre protagonistas no fue de amor eterno, sino de justicia inquebrantable, una mirada de confianza mutua que selló su alianza más allá de cualquier título o riqueza. Sofía se levantó, su corazón latiendo con el ritmo de una victoria inminente, lista para convertirse en la ejecutora de la ley y el destino, consciente de que su momento había llegado. La noche del baile había marcado su humillación, pero el día del juicio sería la última vez que nadie dudaría de quién era realmente la baronesa Castillo, la dueña de su destino y de la justicia. El duque, cegado por la soberbia, no vio la espada legal que ella ya estaba blandiendo. La sala de audiencias de la Real Audiencia de Andalucía era un espacio de severa solemnidad, donde la luz de la mañana se filtraba a través de vitrales empolvados, bañando los rostros de la corte y la nobleza en tonos dorados y grises. Un ambiente de expectativa palpable que recordaba a un teatro romano donde la suerte de los contendientes estaba a punto de ser dictada. La atmósfera era tensa, cargada con el peso de la opinión pública, pues la nobleza sabía que este no era un juicio ordinario sobre tierras, sino un duelo de honra y poder entre el arrogante duque Rodrigo de Guzmán y la enigmática baronesa Castillo, a quien todos habían subestimado. El representante de la corona, vuestra señoría, el juez mayor, se sentó con una expresión de tedio contenido, esperando el inevitable drama que acompañaba a los pleitos de alta sociedad,
sin sospechar que el curso de la justicia en la región estaba a punto de cambiar drásticamente. La llegada dramática de Sofía, escoltada por el conde Alejandro Velasco, causó un murmullo eléctrico. Ella vestía un traje de corte de terciopelo azul oscuro, un color que evocaba la seriedad y la justicia, con el anillo del blasón Castillo brillando discretamente, su postura erguida y su rostro imperturbable, irradiando una nueva posición de fuerza que sorprendió a la corte y al propio duque Rodrigo. Él había esperado ver a una mujer rota por el escándalo, pero en su lugar encontró a una oponente calculadora y fría, cuyo silencio era más amenazante que cualquier grito, y el conde, por su parte, se colocó discretamente detrás de ella en un gesto de unión pública que no pasó desapercibido, un noble de su categoría arriesgando su reputación por una mujer cuyo título era objeto de disputa, un testimonio silencioso de su fe en la causa de Sofía, lo que generó un shock en las caras de los presentes, quienes comenzaron a reconsiderar las habladurías del duque. El duque Rodrigo, intentando imponer su voluntad con su presencia, lanzó una última mirada de desprecio a Sofía, su arrogancia hinchándose como una vela ante el viento, seguro de que sus jueces, comprados, desestimarían el caso de la baronesa por falta de pruebas y por la supuesta ilegalidad de su título, a pesar de que la prueba contable presentada por Alejandro lo había puesto a la defensiva. La estrategia de Sofía era simple y devastadora: dejar que el duque se hundiera en su propia soberbia, permitiendo a sus abogados cuestionar inicialmente la autenticidad del códice de su padre, para luego, en el momento preciso, cuando la atención del juez mayor estuviera en su punto álgido, asestar el golpe final con el documento irrefutable, una táctica de distracción que aprovechaba la atmósfera de expectativa para maximizar el impacto de la revelación. El confrontamiento comenzó con la defensa del duque, una cadena de argumentos floridos y condescendientes que atacaban la moralidad y la dudosa procedencia de la fortuna de la baronesa, citando la difamación de los periódicos y la supuesta falsificación del documento de herencia. Una troca de palabras cargadas donde la elocuencia del duque se desmoronaba bajo el peso de su propia malicia. Sofía, con una calma impresionante, permitió que el abogado del duque terminara su diatriba, y solo entonces se levantó, no para responder a los insultos, sino para presentar la prueba que confirmaba la legalidad irrefutable de su título de baronesa Castillo, un documento de registro real que su padre había sellado con el notario de la corona en Madrid, mucho antes de que el duque intentara su fraude, una revelación pública que dejó a Pando la defensa de Rodrigo sin palabras, demostrando que su título era auténtico. Vuestra Señoría, el título de baronesa Castillo es legal y mi padre nunca ha mentido, declaró Sofía, su voz clara y firme, su mirada fija en el juez mayor, sin una pizca de triunfo. Pero mi propósito aquí no es solo defender mi honra, es exponer al hombre cuyo deshonor amenaza la estabilidad de esta nobleza. Esta fue la señal. El conde Alejandro se acercó y le entregó el pergamino antiguo que contenía la verdad sobre la ruina de Rodrigo. Sofía lo tomó y con un gesto deliberadamente lento y lleno de tensión, lo mostró a la corte, su rostro transformado en una máscara de justicia implacable que no temía a su adversario, revelando la prueba que habían arriesgado todo para obtener, observando cómo la boca del duque Rodrigo se abría en un gesto de horror helado. La revelación pública del contenido del pergamino, la prueba de que el duque Rodrigo de Guzmán estaba secretamente endeudado con la corona, violando el acuerdo de su abuelo, que exigía el confiscamiento inmediato de todas sus propiedades y la extinción de su título en caso de insolvencia, fue el detonante. Un silencio atronador se apoderó de la sala, roto solo por el sonido de una pluma que cayó al suelo.
El duque, intentando defenderse con un grito incoherente, se lanzó hacia la mesa del juez, acusando a Sofía de robo y chantaje, pero ya era demasiado tarde, pues el juez mayor, un hombre de estricta legalidad, ya había leído el documento y reconocido el sello de la corona, su rostro pálido por la gravedad de la situación, y en ese instante el poder de Rodrigo de Guzmán se desvaneció. El juez mayor, visiblemente afectado por el peso de la evidencia irrefutable, golpeó su mazo con una fuerza que resonó como una sentencia de muerte social. Por la autoridad de la corona, y en virtud del acuerdo de su abuelo, duque Rodrigo de Guzmán, su título queda formalmente extinguido y todas sus propiedades serán confiscadas. Vuestra Excelencia queda despojado de toda honra. Las consecuencias inmediatas para el villano fueron totales e irrevocables. Su caída tan humillante como la que él había infligido a Sofía 3 años antes, y mientras los guardias se acercaban, el duque, vencido por el horror y la incredulidad, se derrumbó de rodillas en el suelo de mármol de la sala, su rostro desfigurado por el pánico, ante los ojos de toda la corte, una caída digna de su crueldad y arrogancia. El duque Rodrigo, ahora un hombre sin nombre ni fortuna, se arrastró por el suelo hasta los pies de Sofía, su pose de nobleza abandonada por una súplica desesperada, implorando misericordia, un momento de humillación total y catártica que cumplía la promesa del gancho inicial. «Baronesa Castillo, piedad, te ruego que retires la prueba. Te daré todas las tierras que quieras. Me casaré contigo si lo deseas, pero no me quites mi nombre. Te lo suplico». Su voz era un lamento ronco, un patético eco de la burla que había lanzado en el baile, pero Sofía lo miró con una dignidad glacial que cortó la respiración de los testigos, demostrando que su justicia era estratégica y no emocional. Sofía, manteniendo una distancia respetuosa para no mancharse con su desesperación, se dirigió no al duque, sino al juez mayor. «Vuestra señoría, la piedad es un bien que se otorga a quienes muestran honor. Este hombre destruyó el futuro de muchos pequeños propietarios, manchó la memoria de mi padre y me humilló por deporte. Mi justicia no es para la venganza personal, sino para la reforma de un sistema corrupto. Exijo que la ley se cumpla en su totalidad, sin excepciones». Su demostración de justicia implacable, basada en la ley y la moralidad superior, hizo que los testigos reaccionaran con un silencio de profundo respeto, la nobleza comprendiendo que la nueva baronesa Castillo no era una noble más, sino una fuerza reformadora, y la plebe presente en la galería rompió el silencio con un aplauso espontáneo y atronador. El conde Alejandro, en un gesto público de unión que puso fin a todas las dudas, se acercó al lado de Sofía y con una mirada de profundo orgullo se dirigió a la corte. «La honra no es un título, es el carácter. La honra de la baronesa Sofía Castillo vale más que todos los ducados de Andalucía. Su acción no ha sido solo justa, sino necesaria. Al apoyar públicamente la ruina del duque Rodrigo, Alejandro hizo una elección costosa, arriesgando su propia posición social y consolidando su relación con Sofía, como una parceria igualitaria basada en la integridad moral compartida. El duque fue llevado por los guardias, su rostro un mapa de desesperación y furia. El caos se disipó con la salida del duque, dejando en la sala un sentimiento de catarsis y una nueva realidad. Sofía y Alejandro se quedaron solos un instante en medio del tribunal, y él se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una emoción sincera que contrastaba con la formalidad del entorno. «Has traído la justicia, mi Sofía. La honra de tu padre está restaurada», susurró, utilizando su nombre de pila en un momento de intimidad absoluta.
Y la primera declaración verbal de compromiso fue la aceptación silenciosa de un futuro juntos, forjado en la adversidad y la victoria legal. El conde tomó la mano de Sofía, el gesto simple de unión pública, sellando su destino ante los ojos de los pocos testigos que quedaban. El último obstáculo para su relación, la duda de si él la vería como una igual o si ella podría amar a un noble, fue superado por el sacrificio mutuo y la victoria compartida en el campo de batalla legal, demostrando que su amor no era un refugio, sino una fuerza activa para la justicia y la reforma. Las consecuencias inmediatas se establecieron rápidamente. El duque Rodrigo fue llevado a prisión preventiva mientras la corona formalizaba la confiscación total de sus bienes, y Sofía, como la principal acreedora legal del ducado arruinado, asumió el control de las vastas propiedades, transformando su venganza en un inmenso poder social. El juez mayor, profundamente impresionado por su rectitud, le prometió su apoyo para las reformas legales que ella planeaba implementar en la legislación de tierras, reconociendo su superioridad moral e intelectual. El conde Alejandro, a su lado, la miró con admiración mientras ella recibía el apretón de manos del juez mayor, un gesto de esperanza para el futuro. «Ahora, baronesa», dijo Alejandro con una sonrisa que iluminó su rostro habitualmente austero. «¿Qué haremos con todo esto?» La pregunta no era sobre la riqueza, sino sobre el legado, y Sofía, sosteniendo firmemente el documento de la deuda del duque, respondió con una determinación renovada. «Construiremos una nobleza de la dignidad, conde, una que no se mida por la sangre, sino por la justicia». Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Sofía y Alejandro construirían juntos después. Un legado de esperanza y equidad. La caída del duque Rodrigo de Guzmán fue tan completa y resonante como su ascenso había sido arrogante. Formalmente despojado de su título por la corona, que lo declaró extinto debido a la violación del antiguo acuerdo de préstamo, el exduque fue condenado a la humillación que más temía, desterrado de la sociedad y obligado a trabajar como capataz de bajo nivel en la mina de plata El Legado, que ahora se encontraba bajo el control absoluto de la baronesa Castillo. El destino final del antagonista fue la pérdida total de su nombre, su estatus y su riqueza, una justicia poética y proporcional a la crueldad que había demostrado hacia los oprimidos, pues fue forzado a servir a la mujer que había humillado. Sofía, con una frialdad estratégica, aseguró que los ingresos generados por el trabajo forzado del ex-duque se destinaran a un fondo para los pequeños propietarios que él había arruinado, cerrando el círculo de su justicia. La victoria de Sofía fue celebrada discretamente por el conde Alejandro y públicamente reconocida por la Cámara de Comercio de Sevilla y el representante de la corona, quienes, impresionados por su astucia legal y su integridad, le concedieron un poder considerable sobre la administración de las vastas tierras del antiguo ducado. Las mudanzas no sistema social y económico fueron inmediatas. Sofía, como propietaria mayoritaria, detuvo las ejecuciones hipotecarias abusivas que el duque había instigado y comenzó a redistribuir las tierras menos productivas a los campesinos bajo contratos justos y equitativos, transformando un régimen de explotación en un modelo de prosperidad compartida. Un acto revolucionario que redefinió lo que significaba ser noble en la región. Su reconocimiento público se consolidó cuando el juez mayor, en un acto simbólico, le entregó las llaves del antiguo palacio de Guzmán, confirmando su control no solo sobre la fortuna, sino sobre el futuro social de Andalucía. La consolidación de su poder se basó no en la fuerza, sino en la justicia meticulosa. El conde Alejandro utilizó su influencia en el Senado para apoyar las reformas de propiedad que Sofía había diseñado,
asegurando que las nuevas leyes protegieran a los propietarios modestos de la usura aristocrática, un legado que iba más allá de su venganza personal. El nombre de la baronesa Castillo se convirtió en sinónimo de rectitud y capacidad, una líder cuya riqueza no corrompía, sino que se utilizaba como una herramienta de cambio social, demostrando que la ley, cuando se aplicaba con inteligencia y moralidad, era el arma más poderosa contra la tiranía y la arrogancia. Los antiguos aliados del duque se dispersaron, temiendo ser los próximos en caer bajo el filo de su lógica implacable. Meses después del juicio, en la intimidad de la hacienda del conde, que ahora servía como su hogar compartido, Sofía y Alejandro se permitieron un momento de cura y renovación emocional. Sentados en un balcón bajo la suave luz del atardecer, observando los campos que ahora eran cultivados por campesinos libres, un marcado contraste con el ambiente opresivo del Palacio de Guzmán. La escena íntima no requería palabras, pues el silencio entre ellos estaba lleno de una comprensión profunda y una aceptación mutua de sus imperfecciones y sus victorias. Un amor forjado en el peligro y la lealtad que no necesitaba de grandes declaraciones, sino de pequeños gestos de afecto y respeto que curaban las heridas invisibles del pasado. La reflexión sobre la jornada fue mutua. Sofía, al mirar la mano fuerte y honorable de Alejandro, ya no sentía la punzada de la humillación, sino la satisfacción de haber utilizado su dolor como catalizador para la justicia, transformando la rabia en un motor de cambio, mientras que el conde, al ver su sonrisa tranquila, se liberó finalmente del complejo de culpa por la pérdida de su hermana, encontrando la redención en la asociación con una mujer que encarnaba la verdadera nobleza de espíritu que él siempre había buscado. El primer gesto de vida normal juntos fue simple: compartir la lectura de un libro de poemas, disfrutando de la quietud que tanto les había costado conseguir, una promesa de que su futuro estaría lleno de respeto intelectual y paz. El dote que el duque me robó era una quimera. El verdadero dote, mi Sofía, fue tu inteligencia, tu dignidad y tu honra, dijo Alejandro con un tono bajo y sincero que resonó con la fuerza de una promesa. Este intercambio de afecto fue un bálsamo para el alma de Sofía, que había sido marcada por la traición, y ella le respondió con un beso suave pero firme, un reconocimiento de que el amor que él le ofrecía era el de un compañero, un parceiro que la apoyaba incondicionalmente en su misión, una relación basada en la igualdad de poder y no en la dependencia, que era la mayor victoria sobre las normas sociales de la época. La baronesa Castillo consolidó su legado utilizando los bienes confiscados del exduque. Su acto más significativo fue la fundación de la Fundación El Legado, que utilizó las ganancias de la mina de plata para financiar la educación de niños huérfanos y de familias pobres, así como para establecer una red de apoyo legal para los pequeños propietarios que luchaban contra la usura, devolviendo a la comunidad la riqueza que la aristocracia había acaparado con avaricia. El antiguo salón de baile del duque, el escenario de su humillación, fue transformado en la biblioteca principal de la nueva Escuela de Matemáticas y Leyes Sofía Castillo, un símbolo poderoso de que la inteligencia y la justicia habían triunfado sobre la opresión. Personajes secundarios se beneficiaron directamente. Los antiguos siervos y empleados del duque, a quienes él había pagado salarios miserables, fueron reubicados en trabajos justos en las propiedades de Sofía, y la comunidad transformada comenzó a verla no como una noble más, sino como la justiciera de Andalucía. La mujer que había demostrado que un título no confiere valor, sino que el valor confiere honor. Ella no solo cambió las leyes, sino también el corazón de la región,
inspirando a otros nobles, incluyendo al conde Alejandro, a seguir su ejemplo de responsabilidad social y gobierno justo. El conde, por su parte, impulsó una legislación sobre la honra familiar que castigaba severamente a los nobles que manipulaban las deudas para obtener dotes. Las reformas de Sofía se convirtieron en un modelo a seguir, con la corona, deseosa de evitar más escándalos de corrupción aristocrática, dándole apoyo formal a su trabajo y su antiguo título, que había sido una herramienta de la traición de sus tíos, se convirtió en el estandarte de la equidad y la legalidad. Su poder se utilizó para un bien mayor, demostrando que la venganza estratégica había logrado su propósito más profundo, la justicia emocional para ella y la reforma económica para la sociedad, asegurando que la próxima generación no sufriría la misma crueldad que ella había experimentado. 2 años después, la propiedad Velasco resonaba con una paz palpable. El conde Alejandro y la baronesa Sofía Castillo caminaban por los jardines ahora exuberantes, bajo un sol amable, su unión sellada por un matrimonio que no fue de conveniencia, sino de amor y respeto intelectual, una unión que simbolizaba la nueva nobleza de la integridad. Sofía, con una mano en el brazo de su esposo y la otra sobre su vientre ligeramente redondeado, miraba el horizonte. El nacimiento inminente de su primer hijo era una indicación de continuidad, un futuro donde el poder y la compasión se unirían. El retorno visual al local del bloque 1 fue elocuente. El antiguo Palacio de Guzmán, ahora convertido en la sede de la fundación, había perdido su aire opresivo, sus ventanas abiertas al aire fresco, su interior lleno de risas de niños y el aroma a tinta fresca. Alejandro y Sofía se encontraban en una posición elevada, no solo socialmente, sino moralmente. Su vida juntos, una prueba de que la redención era posible y que el amor era la base de toda justicia duradera, su parceria ahora extendida a la creación de un nuevo legado familiar, lejos de la arrogancia y la decadencia de la antigua nobleza que el duque representaba. Si has acompañado la historia de Sofía de la Vega y del conde Alejandro Velasco hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La joven que había sido humillada, vendida y desterrada, ahora era la baronesa Castillo, cuyo nombre era un sinónimo de poder y dignidad, y su vida, junto al conde Alejandro, era la prueba viva de que el destino, aunque a veces cruel, siempre favorece a las mentes más astutas y a los corazones más justos, y que la ley, cuando se utiliza como una espada de doble filo, puede derribar a los gigantes de la opresión. El sol se puso sobre Andalucía, sus tonos dorados bañando las tierras de la fundación El Legado, y Sofía, tomando la mano de Alejandro, sonrió, sabiendo que la venganza silenciosa había terminado, dando paso a una era de esperanza realista, donde el amor era la mayor de las fortunas.